paz a vosotros, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, es un gusto y un placer saludarlos y hacer este comentario de la escuela sabática. En esta ocasión corresponde a la escuela del sábado 23 de agosto, la cual lleva por título El reinado del pecado en la tierra. Tenemos nuestra lectura bíblica en el libro de los Romanos, capítulo 5, versos 12 al 21, y vamos a escucharlos. Lectura bíblica. Romanos capítulo 5. Versículo 12 al 21. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque, si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Bueno, esta fue nuestra lectura bíblica, la cual, hermanos, pues vamos a encontrar en todas y cada una de nuestras preguntas, y ahí aprovecharemos para comentar acerca de ello. Tenemos nuestro texto áureo también que está en Génesis 3:6, el cual dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este texto áureo también lo vamos a encontrar en nuestra primer pregunta, y allí es donde aprovecharemos para dar un comentario al respecto. Recuerden el título de nuestra lección: El reinado del pecado en la tierra. Dice nuestra primer pregunta así: ¿cómo entró el pecado en el mundo? Tenemos dos lecturas. La primera es Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Y después tenemos Romanos 5:12, y dice así Génesis. Dice: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, dice la primer pregunta que cómo entró el pecado en el mundo, y vemos en esta primer lectura, hermanos, que nos habla acerca de cómo la serpiente vino y habló con Eva, y podríamos decir en general que la muerte entró en el mundo por la desobediencia del hombre a causa del engaño del diablo. Vemos aquí cómo llegó la serpiente, que pues es el diablo, y habló con Eva y la empieza a tener esta conversación que pues sin duda lo tenemos aquí en un relato de unos cuantos versos, pero quizá podemos pensar que esto se desarrolló en un grado más extenso y esto es un resumen.
donde vemos básicamente que la serpiente pues viene a tratar de echar para abajo todo lo que Dios le dijo a Eva y donde la serpiente le dice a Eva que pues lo que Dios le dijo no era verdad. Y le dijo, no vas a morir, dice más, Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, tus ojos van a ser abiertos, como diciéndole que Dios tenía a ella y a Adán con los ojos vendados, como si no permitiera Dios que su creación pudiera o debiera ver todo lo que hay en este mundo. Y le dijo, pues no, no van a morir, pero sabe Dios que el día que comiereis de él, sus ojos van a ser abiertos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces esto causó en Eva que tuviera este deseo de querer comer, porque dice que vio que era un buen árbol para comer y que era agradable a los ojos y que a través de esto pues iba a poder alcanzar la sabiduría y entonces comió. De alguna manera lo que vemos aquí que el diablo hizo fue empoderar a Eva y decirle, no, ustedes pueden ser más, quítense la venda de los ojos, olvídense de lo que Dios les ha dicho y se van a dar cuenta que pues Dios solamente los está engañando. Entonces empoderó a Eva, la incitó a la rebelión y a la desobediencia y desafortunadamente pues Eva fue engañada y dice que le dio, que comió y también le dio a su marido de comer de este fruto, entonces de este árbol. Y bueno, al final nosotros podemos darnos cuenta que hoy en día hay de igual manera mucha gente que está en contra de Dios en la actualidad, o gente que no cree en Dios y de alguna forma, a través de comentarios, de discursos para dejar de lado lo que Dios ha encargado, pues tratan de echar abajo pues las buenas costumbres, esos buenos modales, todas esas buenas costumbres que Dios dejó a la humanidad y que de alguna manera provocan entre los seres humanos respeto y amor. Y al hacer esta gente este tipo de comentarios donde no le dan crédito a Dios o donde rechazan la existencia de Dios, pues provocan también a que la gente se rebele y desobedezca. Y esto no debe ser porque vemos que de esta manera entró el pecado en el mundo. Entonces, si hoy en día nosotros ya hemos sido rescatados y hemos aceptado al Señor Jesucristo, pues debemos hacer caso omiso a todos estos comentarios y discursos de gente que trata de empoderar de alguna manera a los demás para que se rebelen también contra Dios. Dice el verso de Romanos 5:12, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces vemos aquí que entró la muerte por la desobediencia, eh, por cometer pecado, y vemos que el pecado pues trajo la muerte, y por eso es que hoy en día pues todos como seres humanos morimos porque todos pecamos, ¿verdad? Entonces traemos en nuestro ser ya una enfermedad que es el pecado y por eso todos morimos. Pero esto no es todo, no termina allí, aunque en el principio Adán y Eva pues fueron engañados y desobedecieron, pues Dios tiene la cura y tiene un rescate para todos nosotros. Y vamos a ver qué nos dicen las siguientes preguntas. ¿Estaba el pecado en el mundo antes de que la ley fuera dada a Moisés? Esta es una primera pregunta y dice otra segunda. ¿Fue ese pecado imputado a los hombres? Romanos 5:13 dice así, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces, si contestamos de manera general y simple la primera pregunta, dice, ¿estaba el pecado en el mundo antes de que la ley fuera dada a Moisés? Sí, sí estaba allí. Dice, ¿fue ese pecado imputado a los hombres? Pues de acuerdo al verso, pues dice que no se imputa pecado, no habiendo ley. Entonces, esto estamos hablando de una mera formalidad, ¿verdad? Donde de alguna manera tienes escrito en algún documento esta ley, pero una nota nos dice lo siguiente.
leemos en Primera de Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley. El hecho de que el pecado esté en el mundo demuestra que los 10 mandamientos de Dios existían y estaban en vigor desde la creación del mundo. Y esto es algo que nosotros sabemos y conocemos. El hecho de que sepamos y entendamos que el pecado es la transgresión de la ley, pues ¿cuál ley? Si nos hablara de una ley escrita solamente, pero entendemos y sabemos que desde la creación, desde el principio, la ley de Dios, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, y que en este caso estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, pues ya existía en el mundo. Y por eso fue que Adán y Eva cometieron pecado porque desobedecieron a Dios. ¿Por qué fue que Caín, cuando mató a su hermano Abel, se le hizo ver que había cometido un pecado? Porque ya existía una ley. Entonces, la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, pues han existido siempre. Simplemente se le dieron al pueblo de Israel en unas tablas de piedra, y también otras leyes, ¿verdad?, que se le dieron al pueblo de Israel debido a su rebelión, que más adelante pues vamos a ver que pues fueron abolidas pues estas leyes de ritos y ceremonias, pero de ninguna manera la ley de los 10 mandamientos, que es eterna. Dice la pregunta 3. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado cometido antes de que la ley fuera dada a Moisés? Y dice el verso de Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí tenemos esta consecuencia del pecado y vemos que la consecuencia fue de que la muerte reinó. Y no fue hasta que vino el Señor Jesucristo donde abolió todas estas leyes de ritos y ceremonias y venció a través de su obediencia, como vamos a ver más adelante, a la muerte, porque hasta entonces pues nadie había podido regresar de la muerte o resucitar de la muerte. Y cuando el Señor Jesucristo vino, venció este imperio de la muerte y fue que allí se terminó su reinado. Pero la consecuencia del pecado cometido fue que la muerte reinara hasta entonces. Pregunta 4. ¿En qué se asemejan el don de la gracia a través de Jesús y la ofensa de Adán que trajo el pecado al mundo? Dice también, ¿y en qué se diferencian? Primero, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian? Bueno, dicen los versos, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, dice, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Entonces pudiéramos hablar de que la semejanza que existe entre el don de la gracia a través de Jesús y la ofensa de Adán que trajo el pecado, pues fue que fue hecha o cometida por un hombre, en este caso por el delito de uno que fue Adán, y por otra parte el don por la gracia de un hombre que fue Jesucristo. Y la diferencia fue que pues hubo un pecado, ¿verdad? Por parte dice, y el juicio, dice, el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Este fue el pecado que cometió Adán, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Entonces fue un pecado o una falta la que cometió Adán, pero vemos que aquí que el Señor Jesucristo trajo la gracia. Dice, mala gracia vino de muchos delitos para justificación. Entonces vemos aquí este contraste o esta diferencia. Y luego dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren,
así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos aquí este contraste y esta diferencia. Hubo un hombre que pecó y vemos un hombre que obedeció, el Señor Jesucristo, y Adán trajo el pecado, trajo muerte, pero por otro lado el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, venció a la muerte, resucitando, porque como ya comentamos, Él fue el primero, y aquí dice el verso, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, Él fue el primero en regresar de la muerte. Eh, Podemos encontrar quizá dentro de las escrituras historia o comentarios acerca de hombres que murieron y resucitaron, pero después volvieron a morir. No es el caso del Señor Jesucristo. Él murió, resucitó y hasta la fecha sigue vivo porque ya no puede morir nunca más. Entonces, este es el beneficio que obtenemos al apegarnos a la gracia, y donde el Señor Jesucristo pues es el primogénito de los que durmieron, dice y en resucitar de la muerte. La pregunta 5 dice, en contraste al pecado, ¿cuál es la consecuencia de la gracia recibida a través de Jesucristo? Y bueno, el contraste es mucho porque aquí vemos que al apegarnos a la gracia o la consecuencia de la gracia que recibimos a través de Jesucristo, pues vamos a tener justicia, como dice Romanos 5:17. Luego tenemos Romanos 5:21 que nos habla de la vida eterna que vamos a obtener igualmente a través del Señor Jesucristo. Juan 5:24 también nos habla de que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos, vamos a tener también vida eterna. No vamos a ir a condenación, dice, mas pasó de muerte a vida. Y segunda de Timoteo 1:10 dice, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, en contraste al pecado, la consecuencia de la gracia recibida a través de Cristo, pues vemos que es la justicia, la vida eterna y la inmortalidad. Entonces, es algo que nosotros debemos entender para recibir o aceptar esta gracia que solo se obtiene a través de la fe del Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro Salvador. Pregunta 6 dice, ¿cómo vino este don a los hombres? Dice Romanos 5:18 al 19. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y luego Filipenses dice, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo vino este don a los hombres? Hablando del don de la gracia, pues vemos que a través de la obediencia del Hijo de Dios, a través de esta obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que se humilló a sí mismo y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, su obediencia fue la que nos salvó. Su obediencia es la que nos hace justos delante de Dios, la que nos justifica. Habiendo pecado Adán en el principio y traído la muerte, ahora el Señor Jesucristo, obedeciendo, trajo la vida para todos nosotros, y lo único que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y de esa manera, pues, al tener nosotros fe, como hemos visto en otras lecciones, vamos a empezar a obrar en consecuencia por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esto que va a traer como resultado, pues que de igual manera, así como Él fue obediente, nosotros también seamos obedientes y lo demostremos. La pregunta 7 dice así, ¿qué efecto tuvo la ley sobre la ofensa del pecado? Romanos 5:20 en su primera parte dice así,
La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Entonces, ¿qué efecto tuvo la ley sobre la ofensa del pecado? Pues que la ley creciese, que el pecado creciese. ¿Qué quiere decir? Que el pecado se descubriera, que fuera evidente, porque al tener una ley que nos indica y nos dice no matarás, si no existe la ley y alguien mata, pues no hay nada que la evidencie. Pero habiendo una ley que dice no matarás o no mentirás, y si alguien mata o alguien miente, pues lo único que sucede es que el pecado se descubra y se pueda identificar a aquel que cometió pecado. Entonces, este fue el efecto que tuvo la ley sobre la ofensa del pecado. Y la pregunta 8 dice, a su vez, ¿qué efecto tuvo esto en en la gracia? Y la segunda parte de este mismo verso dice así, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Entonces, al haberse hecho evidente y notorio el pecado en el mundo y la humanidad, eh, cuando la gracia se mostró, también se hizo pues más grande, ¿verdad? Como dice aquí, más cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, porque la gracia está allí presente y es una manera a través de la cual todos los que pudieran estar en pecado pueden ser rescatados. Entonces, hay pecado, se evidencia, se hace notorio, pero no termina ahí la cosa, sino que hay una gracia también muy evidente, manifiesta a través del Señor Jesucristo, porque Él la trajo, y si nosotros nos apegamos o a esta gracia del Señor Jesucristo, entonces podemos ser salvos. Entonces vemos aquí cómo hay una solución, hay una manera a través de la cual nosotros podamos nuevamente recuperar aquella condición que tenía el hombre antes de haber pecado y poder estar bien delante de Dios. Y dice por último la nota, la gracia de Dios se demuestra abundantemente en la eliminación de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, como veremos en la próxima lección, esto no da licencia a los hombres para continuar en el pecado. Entonces vemos aquí que la gracia de Dios siempre está presente, se manifiesta abundantemente, como dice aquí, cuando Él perdona nuestros pecados a través de este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, porque sabemos que la paga del pecado pues es la muerte. Y el Señor Jesucristo lo que hizo fue morir por los pecados de todos, y lo que nos dice es, pues ya no tienes que morir tú, ya morí yo por tus faltas, solamente acepta este sacrificio como tuyo y de esta manera pues puedes tener vida eterna. Y pues es lo que nosotros tenemos que hacer, y bueno, vemos aquí que el reinado del pecado en la tierra pues terminó cuando el Señor Jesucristo vino y a través de su obediencia Él pudo resucitar de los muertos, y de esta manera pues ya la muerte no tiene un reinado. Ahora el reinado que tiene la tierra o que hay en la tierra pues es el de la vida para aquellos que quieran aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Si no lo aceptan, pues la muerte vendrá sobre todos aquellos que no acepten su sacrificio. Hermanos, este es un pequeño comentario que, como hemos mencionado anteriormente, es solamente algo que consideramos para que de esta manera ustedes puedan seguir estudiando, y que cuando tengan la oportunidad de estudiar esta lección, todos los comentarios que puedan tener en los estudios que haya, pues puedan ser útiles para sacar el mejor provecho en estas lecciones. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Paz a vosotros.